Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Tengan ustedes las muy buenas noches. Los saludamos nuevamente aquí en un programa más, su programa, un programa que tiene el objetivo de poder estar con todos ustedes como todos los miércoles, hermanos. Y decimos su programa porque el programa tiene destinatarios muy valiosos para nosotros. Nosotros hemos estado aquí con todos ustedes en una iglesia virtual, pero a la vez real, donde tenemos la oportunidad de poder estar platicando acerca de temas bíblicos, temas de interés, temas importantes para la iglesia, y que el Señor nos ha dado la posibilidad de poder estar aquí con todos ustedes todos estos miércoles por ya casi 6 años, como lo hemos platicado o lo venimos platicando con todos ustedes. Queridos hermanos, saludamos nuevamente a todos los que nos escuchan de manera directa, en vivo, o los que nos escuchan de manera diferida, que sabemos que hay una buena cantidad de hermanos que nos escuchan de manera diferida. Los saludamos a todos ustedes, queridos hermanos, desde aquí de Querétaro, Querétaro en el centro del país de México, este 27 de septiembre del 2023, hermanos, les mandamos un muy fuertísimo saludo y como siempre saludamos a todos nuestros escuchas de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe y sus islas. También saludamos a todos nuestros hermanos, a los que nos oyen en el norte de América, en Estados Unidos y Canadá. Los saludamos con un fuerte abrazo. A los que nos escuchan también en Europa y sus islas, les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes, y al interior de Europa también mandamos pues un saludo igual. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos connacionales que nos escuchan en el interior de la República Mexicana. Y bueno, rápidamente ya tenemos por aquí a nuestro hermano, nuestro querido hermano José Antonio Septién González de Cosío, que lo pongo en escena rápidamente. Y aparecieron los dos de un jalón. Qué bien. ¿No? Nuestro querido hermano José Antonio Septién y nuestro querido hermano Roberto Islas Montes, alias el jefe. Pues ya estamos aquí, queridos hermanos, listos para poder platicar y compartir con los hermanos asuntos que tienen que ver con la justificación. Adelante, mi querido hermano José Antonio. Gracias, hermano. Pues me da mucho gusto verlos a los dos aquí, trabajando juntos para la obra del Señor. Agradecemos mucho la compañía de nuestros hermanos y hermanas que se reúnen junto con nosotros en esta comunidad que bien ha llamado nuestro hermano Roberto una iglesia virtual. Una nueva, pues una modalidad que el Señor en su gracia ha permitido que exista, en el que la distancia no cuenta, pero estamos unidos en el corazón, en la mente, en el propósito. Y bueno, hermanos, pues un saludo muy cariñoso para todos los que ya están conectados, los que nos ven de manera diferida y de manera particular a todos aquellos hermanos y hermanas que desde sus páginas web y sus perfiles personales se conectan con nosotros para difundir su programa Charlas Bíblicas. Saludamos también a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, que colaboran con nosotros. Muchas gracias, hermanos, por sus trabajos, por sus labores, por su inapreciable ayuda. Y bueno, hermano, pues te devuelvo la palabra. Muy bien, pues se la cedemos al buen jefe, a Roberto Islas. Solo para saludarlos, hermanos, y dar comienzo al programa y saludar a los que ya nos enviaron mensajito, que en este momento veo que ya se conectaron muchísimos.
déjenme ver, 62 me parece, pero nos han enviado mensajitos 2, Raúl Blondel, 3, Luz Elena Muñoz y María Beatriz Escampini. Bendiciones, hermanos, comenzamos. Muy bien, pues hemos terminado, hermanos, con un subtema de la justificación que nos permitió presentar un panorama pedagógico en el sentido de poder contrastar lo que dice la Biblia, la interpretación que se ha mantenido en las doctrinas de la Reforma con respecto a, a la doctrina de la justificación, hermanos. La hemos tratado de enfocar desde muchos aspectos, sus aspectos gramaticales, sus aspectos armónicos en toda la escritura, y hemos puesto de contraste, pues, la contrarreforma que hubo en el siglo XVI, esta contrarreforma derivada de la presentación de la justificación a partir de Martín Lutero, y hemos pues dedicado un amplio número de programas, queridos hermanos, un amplio número de programas a la contrarreforma, plasmada y concretada a través del Concilio de Trento, hermanos, que se dio por ahí de 1545 a 1563, más o menos. Esa es la duración que tuvo el Concilio de Trento. Y bueno, fuimos muy puntuales con respecto pues, al espagueti que presentan estos en Concilio de Trento, ¿no? Con un sinfín de definiciones múltiples, con una confusión impresionante, que creemos, y de acuerdo a lo que nosotros juzgamos, ni ellos entienden lo que dicen, queridos hermanos, pero la perspectiva bíblica, la perspectiva reformada también, son muy claros en ese sentido, y nos dimos a la tarea de explicarlo de manera puntual y para, fundamentalmente para la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta iglesia que le hemos denominado iglesia virtual, que para nosotros así es muy importante el estar con todos ustedes y tener este aspecto, como les decía, de tipo pedagógico, ayuda a poner en contraste y afirmar los conceptos que hemos visto. El día de hoy, hermanos, el día de hoy, vamos a enfrentar de manera muy breve, esperemos que pudiera ser solamente quizás una sesión, pero para que ustedes lo sepan, que existen, que hay pues gente que sigue inquieta y de algunos temas referentes a la doctrina paulina, que se le ha dado el nombre de la nueva perspectiva. Esta nueva perspectiva fue dada, fue nombrada o fue acuñada por un señor que se llama James Digidon, en una conferencia que tuvo en 1982 en Manchester, y que fue publicada con el título de La nueva perspectiva sobre Pablo. Y bueno, se trataba básicamente de un informe sobre asuntos que tienen que ver con la doctrina paulina, y sobre sus comentarios acerca de la carta de Romanos, donde nosotros comentamos que ahí está la cereza del pastel de la justificación. Y esta nueva perspectiva de Pablo, pues es, por así decirlo, una visión moderna, aunque algunos le llaman muy innovadora. Yo en realidad no creo eso. Pero el asunto que vamos a tratar hoy va a ser de manera muy breve. Yo creo que nada más le vamos a dedicar este programa para que todos ustedes tengan el conocimiento de lo que hay. Yo creo que es justo de parte de nosotros presentar pues, esas alternativas para que ustedes tengan las posibilidades de tener un marco de referencia y contextual distinto,
y que pueda servir también de un recurso pedagógico. ¿Qué opinan, queridos hermanos? Roberto y José Antonio. Mi querido hermano Roberto, ¿qué piensas? No, adelante, mi bro. Bueno, hermanos, pues yo creo que desde que fue promulgada por primera vez la doctrina de la justificación por la fe, allá en el siglo XVI, hasta la fecha, no ha dejado de haber numerosos adversarios, detractores, gente que desacredita, que se opone, descalificando a los reformadores. Acabamos de enfrentar la doctrina de la justificación reformada con la llamada contrarreforma católico-romana. Hemos dicho que la Iglesia Católica Romana realmente no se ha movido de su posición con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, pues desde aquellos días, y no obstante, a lo largo de la historia, desde la Reforma hasta nuestros días, ha habido varios que han tratado de presentar, pues, interpretaciones de esta importantísima doctrina, interpretaciones diferentes. Yo no sé si ustedes han oído hablar de esta nueva perspectiva sobre Pablo, así la llaman. Quizás nos resulta a nuestros oídos una verdadera novedad, pero no lo es, como decía nuestro hermano Armando, tiene ya sus años. Sin embargo, lo cierto es que esta nueva perspectiva ha sido uno de los temas más discutidos entre todas aquellas personas que se dicen estudiosos de Pablo en las últimas décadas. No es un tema conocido en las iglesias, sobre todo en Latinoamérica, y yo creo que tal ignorancia se debe en parte a que esta nueva perspectiva sobre Pablo no es del todo fácil de entender. En esta charla, y pues deseamos que sea solamente esta charla la que nos alcance para tratar de remediar este problema, este hueco, explicando en qué consiste la nueva perspectiva sobre Pablo y evaluándola de forma lo más sencilla que podamos. Y sus servidores, Armando, Roberto y yo, nos preguntábamos si realmente era importante hablar de esto, si realmente tienen que saber nuestros oyentes acerca de esta nueva perspectiva sobre Pablo. Y yo diría que sí, por varios motivos. Uno de los motivos es que esta nueva perspectiva sobre Pablo nos da la oportunidad de revisar nuestras prioridades en el estudio de la Biblia. En segundo lugar, nos obliga a plantearnos buenas preguntas acerca de cómo interpretamos las cartas de Pablo y otros documentos bíblicos. Y un motivo más es que tenemos que conocer la nueva perspectiva sobre Pablo, que poco a poco ha venido abriéndose camino. Ya hay varios libros traducidos, sobre todo del inglés al español, sobre el tema. Y es importante que no nos coja desprevenidos, que podamos evaluarla bien, porque presenta un reto al entendimiento tradicional, pues nada menos que de la justificación por la fe, que como hemos visto a lo largo de estos estudios de este año, es un tema realmente crucial. Y bueno,
El apóstol Pablo con mucha frecuencia se encontró en medio de controversias y debates sobre temas diversos. Y en lo que concierne a la nueva perspectiva sobre Pablo, y es central a ella, es la manera en que se entiende el debate entre Pablo y sus oponentes de origen judío, los que llamamos judaizantes. La nueva perspectiva sobre Pablo afirma que tenemos que entender la diferencia entre Pablo y estos oponentes, sus oponentes, no tanto en términos de una relación vertical entre el hombre y Dios, sino más bien en términos de la relación horizontal entre los judíos y los gentiles. Y según esta postura, Pablo no está discutiendo con estos judíos sobre el camino correcto de la salvación, es decir, si es por gracia o si es por obras. La nueva perspectiva sobre Pablo sostiene que Pablo y sus oponentes, fíjense, hubieran estado de acuerdo en cuanto a la relación entre lo que Dios ha provisto y el esfuerzo humano para conseguir la vida eterna. Y aquí, con esto, pues nos damos cuenta de que la nueva perspectiva sobre Pablo, y dicho sea de paso, cree que se necesitan ambas cosas para alcanzar la salvación. O sea, lo que Dios ha provisto y el esfuerzo humano. Y de paso en esto podemos ver qué tan cerca está esta nueva perspectiva sobre Pablo de Trento y del romanismo de toda la vida, y a la vez qué lejos está situando cada vez más de la posición de la Reforma, la cual cree que la salvación es por gracia de principio a fin, sin obras de esfuerzo humano. Y en este sentido, la concepción que tiene la nueva perspectiva sobre Pablo de la salvación viene a ser algo así como semipelagiana, un concepto que ya vimos simplemente en el estudio anterior de la semana pasada, o de plano pelagiana. Pero quiero dejar este detalle para un poco más adelante. Más bien, la diferencia entre Pablo y sus oponentes tenía que ver, hermanos, no tanto con el tema de la salvación, si era por obras o si era por gracia, sino en términos de la convivencia de judíos con gentiles en la comunidad del nuevo pacto. Fíjense ustedes por dónde viene este asunto caminando. El tema principal de pasajes, como por ejemplo, no sé, los 4 primeros capítulos de Romanos, el capítulo 2 y 3 de la carta a los Gálatas, según los proponentes de la nueva perspectiva, es la relación horizontal entre hombre y hombre y no la relación vertical entre el hombre y Dios. Y con esto, pues confío en que hasta aquí nos vayamos entendiendo. No me cabe duda de que todos los que nos han acompañado en estos programas de charlas bíblicas y han sido expuestos a la doctrina de la salvación y de la justificación que pregonamos, así como a todos los que han estado acostumbrados a la predicación evangélica tradicional, la nueva perspectiva sobre Pablo seguramente que ha de sonar a sus oídos como cosa extraña y quizás hasta confusa. Así que vamos a ir un poquito más al fondo de nuestra definición antes de ver algunos detalles del desarrollo de esta posición. De manera general podemos nosotros decir que los defensores de la nueva perspectiva sobre Pablo sostienen que Pablo y los judíos de su día compartían la misma idea de cómo el ser humano llega a ser aceptado por Dios. Evidentemente los judíos no aceptaban a Cristo como Mesías, pero según la nueva perspectiva, tenían el mismo entendimiento que Pablo de la relación entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano.
para conseguir la paz con Dios. Y este entendimiento lo podemos resumir en 3 etapas que quiero que le pido a mi hermano Armando que me haga favor de poner una diapositiva ahí que le mandé para que puedan ustedes ver cuáles son estas 3 etapas. En resumen, todo esto es muy general, hermanos, el tema es muy complejo y bueno, tratamos de hacerlo de tal manera que llegue a todos ustedes. Sabemos de sobra que estamos dejando de lado muchas cosas importantes. Por ejemplo, el uso de las fuentes que hace la nueva perspectiva sobre Pablo y otras muchas cosas. Hay quienes han dedicado como en respuesta a esta propuesta de la nueva perspectiva sobre Pablo, en inglés una serie de libros muy importantes. D.I. Carson, por ejemplo, es uno de ellos, que ha escrito un par de volúmenes examinando toda la evidencia que los pensadores de la nueva perspectiva sobre Pablo presenta para apoyar su punto de vista. Ha sido una relectura. Lamentablemente no podemos entrar a todas estas cosas, pero sí queremos que se queden ustedes con la idea central, con la idea fundamental de qué es esta nueva perspectiva. No sé si mi hermano tenga por ahí la hojita esta, para que ustedes tengan ante sí cuáles son estas tres podemos llamarlas etapas de la salvación, de manera muy resumida, como la nueva perspectiva las presenta. Muchas gracias, hermano, está clarísimo. Aquí dice, según la nueva perspectiva sobre Pablo, los judíos tenían el mismo entendimiento que Pablo, lo cual por supuesto no es verdad, de la relación entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano para conseguir la paz con Dios. Y este entendimiento lo podemos resumir en 3 etapas de salvación. Fíjense bien, ¿cuáles? Primera, se entra en el pacto de Dios por la gracia. Y podemos decir que esto tiene que ver con la justificación, porque la justificación significa realmente esto para ellos: entrar en el pacto de Dios por la gracia a través de la elección. En segundo lugar, la segunda etapa, dentro de este pacto se espera del individuo que entra a este pacto una vida de obediencia motivada por la gratitud. Y como tercera etapa, la aceptación final de Dios en el último día, en el día del juicio, se basa en la vida de obediencia del individuo dentro del pacto. Entonces, al leer estos puntos, yo creo que el lector común evangélico puede ser que discreparía con el tercero, que dice la aceptación final de Dios en el último día, en el día del juicio, se basa en la vida de obediencia del individuo dentro del pacto. Y por supuesto que discreparía, porque se preguntaría, bueno, si la justificación es por la fe sola, ¿cómo es que yo seré acepto por Dios en el juicio en base a mis obras? Pero los proponentes de la nueva perspectiva, no obstante, nos dirían que realmente la diferencia entre Pablo y sus oponentes se ubicaba no en el punto 3, sino en el punto 2. Es decir, que dentro de este pacto, y para mantenerse dentro del pacto, por supuesto, se espera del individuo una vida de obediencia motivada por la salvación. Según la nueva perspectiva sobre Pablo, no discrepa Pablo con sus oponentes sobre el rol de las obras en la salvación, sino sobre las normas concretas que hay que observar. En otras palabras, el tema principal del debate no era el legalismo,
Es decir, aquellas cosas que la persona tiene que hacer para ser, digamos, para quedar bien con Dios, para estar bien con Dios, ni tampoco si la salvación es por gracia o por obras, porque según la nueva perspectiva sobre Pablo, Pablo estaba de acuerdo con sus oponentes en que la salvación era por gracia. Entonces Pablo no está discutiendo eso. El debate se trataba aquí de qué clase de vida se tiene que vivir en la comunidad de la iglesia después de la venida de Cristo. Es decir, la nueva perspectiva sostiene que los oponentes de Pablo en un sitio como Galacia no hubieran sido legalistas porque ya de entrada los judíos no lo eran, según los proponentes del nuevo pacto. Por lo tanto, Pablo discute con ellos, por un tema más de naturaleza étnica que salvífica. La nueva perspectiva enseña que el punto esencial de esta cuestión, ahí en Romanos y en Gálatas, es que Pablo insistía en que los requisitos para la vida en la iglesia no fueran incompatibles con la presencia de los gentiles en la comunidad. Es decir, Pablo creía que era necesario hacer obras para ser aceptados por Dios en el juicio final, pero tenían que ser obras no concretamente judías, las cuales de entrada pues excluirían a los gentiles como tal. Según esta postura, Pablo no contrasta la fe y las obras, sino dos tipos de obras. Unas que son específicamente judías, como cuáles, pues la circuncisión, las leyes dietéticas y el sábado. Y otras que pueden cumplirse por gentiles sin convertirse en judíos. Por ejemplo, la mayoría de los 10 mandamientos. No resultaba de ninguna manera, no hubiera resultado atractivo para los gentiles entrar a esa pequeña comunidad cristiana de judíos haciendo que los circuncidaran o que tuvieran que cambiar todo su plan nutricional para ajustarse al plano judío. Esto no sería una manera correcta de promocionar la iglesia cristiana. Y esto sí realmente dejaría fuera a los gentiles. Entonces, según la nueva perspectiva sobre Pablo, el problema con los oponentes de Pablo es que obligaban a los gentiles a convertirse en judíos para poder participar en la comunidad. No es que eran legalistas, sino que estaban siendo exclusivistas, estaban siendo racistas aquellos judíos. Y Pablo lo que discute aquí es este asunto. Es decir, esta síntesis que acabamos aquí de explicar, pues no aparece de la nada, es el resultado de cierto desarrollo hermenéutico que se puede trazar desde los últimos 40 años. Y vamos a entrar un poquito más en detalle de quiénes son los, sobre todo, 3 protagonistas principales de este desarrollo, de esta idea de la nueva perspectiva, y vamos a ver cuáles son sus argumentos básicos. Hermano, si quieres quitar ya la paginita, te lo agradezco mucho y gracias. Vamos a comenzar con un señor que se apellida Sanders, y con algo que se inventó él, que lo denominó nomismo, que viene de ley, nomos, el nomismo de pacto, así lo llamó. Y no quiero entrar en detalles de por qué, pero es conocido simplemente así. Sanders es un investigador del Nuevo Testamento, ya jubilado, que por muchos años colaboró en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Duke, en Gran Bretaña, en la década de los 70s.
Sanders hizo una investigación muy amplia de la literatura judía del Segundo Templo. Ustedes saben que hubo un primer templo que se levantó y que los asirios derribaron, luego se levantó un segundo templo, y a partir y esto después del exilio. Entonces, según esto, el exilio y la primera destrucción del templo y de la ciudad trajo una serie de reflexiones profundas entre los escribas, entre los fariseos que ya comenzaron a aparecer ahí, y se generó una literatura. Esto podemos ubicarla aproximadamente entre los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, que fue el tiempo en que se generó este tipo de literatura judía que han dado en llamarla literatura judía del Segundo Templo. Entonces Sanders se dedica a estudiar esta literatura y ubica de una manera particular aquellos escritos que coinciden más o menos en los años en que se escribió el Nuevo Testamento, un poco antes, un poco después. Y publicó los resultados de su investigación en un libro que se llamó Pablo y el judaísmo palestino. Y este ha sido un tomo, un libro muy influyente en el mundo de la investigación paulina. ¿Qué dice Sanders ahí? ¿Cuál es su punto de vista? Sanders rechaza la idea de que los judíos pensaban que observar la ley era un medio para merecer la salvación. Sanders argumenta que los judíos de la época del Nuevo Testamento no eran legalistas, que más bien creían en la gracia de Dios. Y esto, según Sanders, es evidente en el énfasis que recibe la elección, en la teología judía y el perdón presente en los sacrificios del templo. Entonces, la tesis principal de Sanders es aproximadamente la siguiente. Los judíos creían que Dios los salvaba por la gracia, entrando en pacto con ellos por medio de la elección. Que siempre fue el deber de esos judíos que entraban al pacto obedecer, por supuesto, pero no para merecer el favor de Dios, sino para poder quedar dentro del pacto, para ser salvos en el día final. Y esta idea la llama él nomismo del pacto. La llama también un patrón de religión, llamado el nomismo del pacto. Y basándose en su síntesis, Sanders evalúa este patrón de religión que percibe él en los textos judíos, como decía hace un momento, más o menos centrándolos en la época bíblica, y Sanders concluye que la teología judía tenía, decía él, el equilibrio correcto entre la gracia y el esfuerzo humano. Y además que Pablo estaba de acuerdo con esto. James Dunn, D-U-N-N, que fue el siguiente proponente de la nueva perspectiva que veremos, está de acuerdo con Sanders en su presentación de este nomismo del pacto y concluye que los rabinos predicaban la buena doctrina protestante y que los judíos, según esta postura, no eran legalistas como muchas veces se ha malentendido dentro de la época de la Reforma Protestante y hasta nuestros días. Me sorprende tanto que Sanders y Dunn y por supuesto Wright no se hayan percatado de que la doctrina de la justificación y de la salvación no consiste en una doble dirección. Por un lado lo que Dios hace y por otro lado lo que el hombre tiene que hacer. Me extraña porque esta no fue la posición de los reformadores, ni fue
creo yo, por muchísimos textos que ya hemos examinado nosotros del Nuevo Testamento, no es la posición de Pablo. No es por obras para que nadie se gloríe. En fin, parece como que se les borró el cassette a Dunn y a Sanders a pesar de lo magnífico de sus títulos honoríficos y de sus estudios. Sanders, antes de entrar un poco más al detalle con Dunn, Sanders explica también que la antítesis entre Pablo y sus oponentes judíos no puede tratar de la fe y las obras, entonces, ya que están de acuerdo Pablo y sus oponentes que la salvación es una combinación de la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Entonces dice, no puede estar Pablo hablando de esto, sino tiene que estar hablando de otra cosa. Por lo tanto, aquellos que aceptan estas teorías de Sanders, pues se ven obligados a definir el desacuerdo entre Pablo y sus oponentes judíos de una manera diferente a como la posición protestante tradicional lo ha entendido. Entonces, quiero ahora que pasemos a examinar a James Dunn, D-U-N-N, y este es también inglés, es uno de los investigadores y comentaristas que ha sido influenciado por los resultados de Sanders, que más ha escrito sobre Pablo. La obra de James Dunn es muy variada y extensa. Una de las obras importantes se llama, por ejemplo, La Teología de Pablo el Apóstol, en la que, bueno, hay cosas muy interesantes y muy rescatables, pero aquí sí, de plano, hermanos y hermanas, el profesor Dunn desbarró. Y miren, Dunn es profesor emérito de Durham. Decíamos, acepta las conclusiones de Sanders sobre este patrón de religión de los judíos llamado nomismo del pacto, y a la vez reconoce que el desacuerdo entre Pablo, recuerdan ustedes aquellos perturbadores de Galacia, que hasta Pablo les dijo, ojalá se mutilaran. Bueno, a la vez reconoce que el desacuerdo entre Pablo y estos perturbadores de Galacia, judaizantes, sí tuvo que ver con la ley, dice Dunn, aunque no en el sentido de que por ella se merece la aceptación con Dios. Más bien, según Dunn, el problema tenía que ver con el resultado social negativo de observar estrictamente la ley de Moisés, y esto pues excluía a los gentiles de la comunidad. Dunn sostiene que el término obras de la ley en Pablo no se refiere a los esfuerzos que una persona hace para merecer el favor de Dios, sino se refiere a obras particularmente judías. ¿Qué tipo de obras? Bueno, aquellos, como los llama él, marcadores étnicos que distinguen a los judíos de los gentiles. Decíamos la circuncisión, las leyes dietéticas y el guardar el sábado. Según James Dunn, la obediencia es igual de necesaria para Pablo como para sus oponentes de origen judío. La diferencia está en qué normas se tienen que seguir. Entonces, el Pablo de Dunn se preocupa sobre todo por dejar espacio para los gentiles en la comunidad. Y por lo tanto critica la aplicación de estas leyes concretamente judías entre ellos. Dunn cree que el gran problema en Galacia no fue la cuestión de cómo lograr ser acepto por Dios, sino más bien el problema era excluir a los gentiles. Si Dunn tiene razón, Pablo critica la postura de sus oponentes no por su legalismo,
sino por su racismo, por su separatismo, su nacionalismo y su exclusividad étnica frente a los gentiles. Para decirlo de otra manera, Pablo critica la aplicación de las obras de la ley a los gentiles, no porque implica un intento de merecer la justificación, sino porque obstaculiza la entrada de los gentiles en la comunidad de la iglesia. Vean ustedes qué distinto énfasis desde los reformadores. Y del de Pablo mismo, por supuesto, cuando lo leemos correctamente. Y bueno, vamos a pasar un poco... Oye, hermano. Sí, hermano, adelante. ¿Y si leerían la Biblia o no? Hermano. Bueno, pregunto, hermano, porque mira, se me vienen a la memoria, por ejemplo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas, y sabemos que nadie las puede cumplir. O aquel pues que os suministra el Espíritu, dice, está energizando poderes en vosotros. ¿Esto lo hace por las obras de la ley o por las obras de la fe? ¿Te das cuenta? Es decir, O por Pablo ejemplo, es... hermano. Y hermano, adelante. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Y ve lo categórico que es, ninguna carne será declarada justa. Mi pregunta es, ¿leerían la Biblia? Suenan más a católicos y a la posición medieval de Pedro Lombardo, ¿no, mi Robert? Fíjate que el problema de, ¿cómo se llama el primero antes de Dune? Sanders. Y de Sanders. Yo creo que los tres, no sé si los tres, es que como no, apenas empecé a leer esto y nada más leía Wright, no alcancé a ver a Sanders y a Dune, más que lo que está ahorita diciendo José Antonio, pero me da la impresión que tienen el mismo pensamiento que Wright, ¿verdad, José Antonio? Sí, hermano, así es. Entonces, el de Wright sí, porque alcancé a leer el librito, prácticamente me faltaba nada más el último capítulo, que ya es como una especie de conclusión. Me dije, me lo voy a leer para ver qué es lo que trata. Y yo lo que veo es dos cosas. En primer lugar, la necesidad de una nueva posición sobre la justificación, ¿eh? Es decir, la justificación proclamada por Lutero y Melanchthon, muy forense, como lo hemos explicado, es atacada en primer lugar pues, por el Concilio de Trento. Ya lo hemos explicado. Casi inmediatamente es atacada. Y yo veo en un segundo ataque, porque no recuerdo otro de tal magnitud entre esta nueva perspectiva y el Concilio de Trento. Sí veo ataques por ahí a la fe, a la gracia, pero un ataque tan lesivo al concepto de justificación reformado, no lo veo más que en Trento y ahorita con esto que pues se llama la nueva perspectiva, aunque ya no es nueva. Digo, ese fue el nombre que se le dio, no es que sea nueva. Empezó por allá en los 60, según entendí, y empezó con las tesis doctorales de ellos. De hecho, Wright lo dice aquí muy claro en su prefacio. Él dice, he tenido a San Pablo como compañero durante más de 20 años, y eso lo dijo en el 97, y he llegado a la conclusión de que todas estas aproximaciones, hablando de la católica y hablando de la de Lutero y Melanchthon, dice, estas aproximaciones a sus enseñanzas no resultan nada satisfactorias.
Dice, después de haber escrito mi tesis doctoral, dice, sobre la carta a los romanos, que ahí es donde empieza él con esta nueva idea, dice, un comentario a Colosenses y uno a Filemón, y una monografía sobre la interpretación paulina de Cristo, por no mencionar otros, dice, tengo la impresión de que estamos apenas a medio camino sobre esta idea de la justificación y de la posición cristiana respecto al evangelio. Y por eso presenta esta nueva, bueno, en aquel entonces, en el 97, ¿verdad? Esta nueva. Pero otra cosa que dice que me llama mucho la atención es el asunto de que él mismo está convencido de que no le cuadra, porque él dice, bueno, esto es tomando en consideración Gálatas, Romanos, las 2 Corintias y Filipenses. Dice, y Efesios más o menos, o sea, más o menos. Como que el capítulo 2 de Efesios no le cuadró ya. Y todas las que siguen no le cuadró ninguna, ¿eh? Él lo reconoce. Wright lo reconoce. O sea, se da cuenta de que, pues si Pablo nomás hubiera escrito Gálatas y Romanos y Corintios, él sería feliz. Ajá, porque hay afirmaciones en nosotros como que ya no, como él mismo lo da a entender, Efesios 2, se sale de su concepto. Y su concepto, como lo dice José Antonio, bueno, aunque Pelagio, a eso habríamos que echarle la culpa un poco, yo creo que a Sanders, a Wright le tendríamos que echar la culpa a Sanders, que es el que yo creo que puso el desorden, ¿eh? El desorden para traer esta nueva perspectiva. Y que básicamente consiste pues en un desprestigio del concepto de justificación de la reforma, un nuevo impacto a la reforma. Yo creo que entonces sí serían estos dos los impactos más fuertes que ha tenido. ¿Y en qué consiste? Si ustedes se acordarán, el concepto de justificación católico es una agrupación de 3 elementos que Armando nos va a repetir por enésima vez. No solo... Dice, la justificación no solo es el perdón de los pecados, sino la santificación y la renovación del hombre interior. Bueno, pues el concepto de Wright, diríamos, no solo es la santificación, diría Wright, si quieren hasta lo podemos leer, o José Antonio lo puede leer, también él tiene ahí el libro. Él habla de la santificación como un elemento crucial, y el otro, también para Wright es un agrupador, ¿eh? Y el otro sería el evangelio como un todo de cumplimiento. Y entonces, pues también para él es proceso, igual que para los católicos, no acto Es como mérito, lo es para los es reformadores. mérito. Y entonces todo eso, pues sí, va a ser escatológico, igualito que para los católicos, pero tiene una raíz más profunda que el catolicismo, Wright. La raíz que tiene es que él es más ecuménico que el Concilio Vaticano II, porque no solo quiere incluir a los hermanos separados desde el punto de vista católico, que somos nosotros, sino Wright quiere juntar también a los judíos. Los judíos. Como si fuera una sola línea que no ha cambiado nunca. Y entonces necesita un concepto de justificación que no sea ofensivo para los tres. Exacto. Ese es como lo hace. Un concepto de justificación que no ofenda a judíos, que no ofenda a católicos y que no ofenda a evangélicos. Y por eso dice él, no, pues la santificación con el asunto de la práctica del evangelio. Eso no ofende a nadie. Y por ahí se va, por ahí se va. Digo, yo le di una leída rápida porque apenas lo empecé en la mañana rápido y y pues hasta ahí veo a Wright. No sé si tenga más libros, yo me imagino que sí, porque él dice aquí que pues él está trabajando en otro más amplio, ¿eh? No sé si lo tenga
si lo tuvo, no sé, esto es lo único que hasta ahorita yo veo, pero veo ese el asunto, es bastante ecuménico, y buscó un concepto de justificación, que a lo mejor José Antonio nos lee ahora que llegue a Wright, pues así que no fuera lesivo para judíos, para católicos y para evangélicos, como para tratar de juntarlos a todos. Yo como que ese veo que es el fondo, ¿va? Y yo le decía a José Antonio hace un minuto antes de entrar, que tuvimos un minuto de plática nada más, pues nada más le faltó juntar a los musulmanes. O sea, imagínate crear un concepto de justificación que no ofendiera ni incluso a los musulmanes. Yo creo que va a ser el tercer impacto que le van a querer dar en el futuro al concepto de justificación reformado, porque pues, de eso se trata esto. Adelante, José Antonio. Perdón por la interrupción. No, al contrario, han sido las dos intervenciones muy buenas, muy útiles, hermanos. Fíjense, tienes tu razón, hermano, todo comenzó con Sanders. Fíjate, él tomó una cantidad de escritos judíos en los que él ve ahí que no hay conflicto, él iguala el punto de vista, podemos decir, soteriológico, salvífico, el concepto que él alcanza a ver de todo este cúmulo de literatura extrabíblica, y lo concreta como diciendo: la salvación es la obra participativa de la gracia de Dios en la elección y el esfuerzo humano. Y concluye negativamente. Es el mismo concepto de Pablo. Y esto, por supuesto, que es una grave mentira, no es así. Y lo que han hecho muchos hermanos que se han opuesto a la nueva perspectiva es volver a examinar, o examinar quizá en muchos sentidos por primera vez, todo este cúmulo de literatura extrabíblica, que mucha está en griego, particularmente. Hay traducciones al inglés y al alemán. Y estos hermanos, estos creyentes, dicen: no es exacto lo que está diciendo Sanders. No es verdad que exista en todos estos documentos un concepto salvífico en el que Pablo haya estado de acuerdo con ellos, porque Pablo no ve la salvación como una especie de acuerdo entre Dios y el hombre. Desde el punto de vista de Pablo, la salvación es un asunto monergístico por excelencia, es decir, comienza en Dios y termina con Dios. Él comienza la obra, Él la termina, Él es el autor y el perfeccionador de la fe. Y además de esto, han opuesto otros tantos escritos que estos creyentes, estos estudiosos de estos temas han estado viendo, y dicen: no es cierto que exista un consenso masivo en cuanto a que el asunto que se está tratando aquí y que se entiende como justificación, mal se entiende como justificación, sea el hecho de que lo que Pablo tiene enfrente de él es su misión a los gentiles. No, Pablo tiene un problema. Pablo está tratando un problema que tiene que ver con el dilema humano de toda la vida. No como diría otro pensador de la nueva perspectiva, que se apellida Stendhal, que dice que Lutero y los reformadores vieron en Romanos y en Gálatas un predicamento que tenía que ver con su propia conciencia. Ellos se sentían pecadores y necesitaban estar bien con Dios. Lo llama Stendhal algo así como un problema de Occidente, un problema de la conciencia herida de Occidente, típico del Occidente, y no es verdad. Pablo está tratando con un problema que es un dilema moral gravísimo de los hombres de toda la vida, no solamente de Lutero, ni es particular del Occidente, sino de todo el mundo. Bueno, volviendo un momento a Wright,
a Nicholas Thomas Wright, mejor conocido como Tom Wright. Él ahora es profesor del Colegio de Santa María en la Universidad de San Andrés, de St. Andrews, en Escocia, en el Reino Unido, y autor de muchos libros. Yo creo que su obra más destacada en relación a este tema de la nueva perspectiva es al que se refiere Roberto, que se llama El verdadero pensamiento de Pablo, que ha traducido la editorial CLIE. Wright acepta las conclusiones de Sanders junto con la definición de Dunn acerca de las obras de la ley, y por su parte, Wright sostiene que la justificación de la que Pablo habla no es una declaración de aceptación para con Dios, sino la declaración de que uno forma parte de la comunidad del pacto. Entonces, el contraste entre las obras de la ley y la fe, pues viene a ser el contraste entre dos caminos para saber que uno pertenece a la comunidad. Según Wright, la justificación por la fe, no por las obras de la ley, significa, fíjense ustedes, ser identificado como miembro del pueblo de Dios por creer, no por ser circuncidado. Y hace mención de la circuncisión porque los oponentes de Pablo querían imponer sobre los gentiles este tema de la circuncisión, del sábado y de las dietas. Y entonces la justificación no por las obras de la ley, entendiendo pues que obras de la ley significan estas imposiciones, estas tres que he mencionado, el sábado, las dietas y la circuncisión. Dicen, la justificación por la fe no significa ser identificado como pueblo de Dios por la circuncisión, sino por creer. Entonces, la nueva perspectiva sobre Pablo cambia algunas conclusiones doctrinales importantes que tienen que ver con la fe y las obras. Wright argumenta que la doctrina de la justificación enseñada por Pablo no responde a la pregunta ¿cómo puedo ser salvo?, sino responde a otra pregunta: ¿con quién puedo comer? ¿Y comer qué? Entonces, ¿cuáles son los marcadores o los indicadores que demuestran que uno está en el pacto? ¿Tengo que cumplir con los marcadores judíos para participar de la vida de la iglesia? O sea, es un énfasis no soteriológico, sino eclesiológico. Según Wright, el mensaje de Pablo es que uno puede tener comunión cristiana con todos aquellos que ejercen la fe. Esto es lo que te suena familiar, Roberto, sin tener que guardar las ordenanzas judías. Si Wright tiene razón, la polémica de Pablo en pasajes que tienen que ver con la justificación, entonces radica en el tema horizontal de comunión entre judíos y gentiles, no en cómo uno se salva. Entonces, el problema con aquellos que perturbaban a la comunidad de Galacia no es que intentaban merecer el favor de Dios, sino que rechazaban su misión a las naciones, a los gentiles. Y para terminar, entonces, la nueva perspectiva sostiene que los oponentes de Pablo en un sitio como Galacia, pues no hubieran sido legalistas, porque de entrada, pues los judíos, según la lectura que ellos hacen de su literatura extrabíblica, no lo eran. No eran legalistas. Entonces, por lo tanto, Pablo discute con ellos por un tema étnico de relación entre gentiles y judíos, de razas, no salvífico.
Pero según la nueva perspectiva, Pablo estaba de acuerdo con los judíos de que la vindicación final del creyente, fíjense ustedes, depende de las obras. O sea, la vindicación en el día del juicio final no depende de Cristo que muere por mis pecados y me libra, paga por ellos y me libra de ellos. No, porque no es soteriológico, no es salvífico. Los creyentes tienen que guardar la ley una vez que están dentro del pacto y esperar al día final en que Dios los defienda, pero siempre a la vista de las obras. Así que Pablo, en su polémica contra sus oponentes judíos, se preocupa realmente por la eclesiología. ¿Bajo qué condiciones puede una persona formar parte de la comunidad? Y no por la soteriología, es decir, ¿bajo qué condiciones puede una persona ser reconciliada con Dios? Que es la visión correcta, por supuesto. Entonces, evidentemente, esta lectura presenta pues un reto, un desafío al consenso tradicional evangélico protestante. En primer lugar, redefine los énfasis, fíjense ustedes, de nuestra lectura de Pablo, porque según la nueva perspectiva, la eclesiología predomina sobre la soteriología, la doctrina de la iglesia predomina sobre la doctrina de la salvación. El énfasis no es salvífico, ni en Gálatas, ni en Romanos, ni en todo Pablo, de hecho, sino el tema de que judíos y gentiles tienen que convivir en paz. En segundo lugar, cambia algunas conclusiones doctrinales importantes que se refieren a la fe y a las obras. Entonces, por un lado, a veces, por ejemplo, James Dunn, dice que no rechaza el énfasis de los reformadores en la justificación por la fe sola. Y esto a veces como que Como que suena Trento, hermano. nos desorienta. Pero en otros sitios de sus obras explica él que el juicio final de las personas se va a basar en las obras que han hecho. Entonces, ¿cómo conciliar las dos cosas? Si como nosotros entendemos la justificación, el Señor nos libra de la ira venidera. El Señor adelanta su absolución hacia nosotros, dado que Cristo ha perdonado, ha pagado por nuestros pecados. Entonces, ciertamente, como comentamos hace 1 o 2 programas, va a haber un juicio. Pero en ese juicio no vamos nosotros a ser juzgados y a punto de ser condenados por el hecho de que Cristo ha pagado por los pecados, que quizás se exhiban, es muy probable que se exhiban. Para que todo el mundo vea, quien esté ahí delante, para quien le toque contemplar el juicio de cada uno de nosotros los creyentes, vean cuánto se nos perdonó, cuánto se nos amó, cuánto Cristo ofreció y sufrió por esos pecados que se exhiben en el juicio, pero que sale nuestro sumo sacerdote todavía con sus señas en las manos diciendo, yo pagué por estos. Y por otro lado, Wright, así como hay una contradicción aquí en Dunn que dice, bueno, sí, hay tal cosa como una justificación por la fe sola, pero vas a dar cuenta en el día del juicio de todas las cosas que tú has hecho. Y por otro lado, Wright no quiere negar la necesidad de la propiciación de Cristo por nuestros pecados, porque no puede escapar ni Wright ni ninguno de estos promotores de la nueva perspectiva no pueden escapar a esos textos que hablan de la propiciación. Es decir, este aspecto jurídico de la salvación de Cristo por nuestros pecados, pero tampoco quiere afirmar que nuestras obras merecen el favor de Dios.
Y no obstante, explícitamente afirma que la aceptación final del creyente en el último día no depende de la imputación de la justicia de Cristo, sino de la obediencia del creyente mismo a lo largo de su vida. O sea, están en gran contradicción y no pueden sostener tan fácilmente sus puntos. Y por supuesto, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, es que no es posible que se edifique, se deifique todo un conjunto de literatura extrabíblica para que en sus conclusiones, que además están por verse que sean correctas y exactas, como han mostrado muchos hermanos, D.A. Carson, por ejemplo, Matthew Barrett, por ejemplo, Seyfried, por ejemplo, y otros que han estado estudiando todo este cuerpo de literatura extrabíblica y dicen, no, hay muchísimos pasajes, es más, literatura extrabíblica como la que tenemos nosotros, como libros apócrifos en la Biblia, por ejemplo, el libro de Sirácides o el libro de la sabiduría, donde en muchísimos lugares habla y dice que el poder estar delante de Dios se debe a la obediencia a la ley. Es decir, que tiene un tono salvífico, no meramente étnico. En fin, hermanos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya se hizo tarde. No sé si quieran que quizás en un programa que siga, una cosa así, podamos entrar un poquito más a estos detalles de este cuerpo de literatura extrabíblica, aunque es larguísimo. Y les recomiendo que pues vuelvan a escuchar este programa para que tengan ustedes pues un mayor asimiento de las cosas que están aquí, y confiamos en que el Señor no permita la invasión de este pensamiento tan mortífero, de este ataque tan letal, como lo llama Roberto, a la verdad de Dios, que creo yo que está perfectamente explicado y visto por los reformadores. ¿Verdad, hermanos? Pues sí, yo nomás quisiera leerles a este trío de cornudos y coludos, y al trío es Sanders, Don y Wright, que la palabra de Dios dice con claridad: si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, seas maldito. Ahí se las dejo. Tú, mi Robert, con esto concluyo yo. Bueno, pues sí queda claro algo, ¿no? Pues la justificación, al ser un punto esencial en el cristianismo evangélico, hay que tomar en cuenta que va a tener diferentes ataques. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El Sí. primer ataque, ya lo dije, pues lo recibió luego, con el Concilio de Trento, y ahorita pues yo lo llamaría el segundo ataque porque es un ataque pues bastante fuerte, pues intenta cambiar de nueva cuenta, no lo lograron los católicos, el concepto de justificación, desvalorar el concepto de justificación y la obra de Cristo, y hacerla amplia, ya lo dije, pues para que quepa todo mundo, que quepan los judíos, quepan los católicos, quepan los cristianos, y digan, pues ¿cuál es el problema? Todos piensan lo mismo, todos se justifican igual, ¿verdad? Creo que por ahí va el asunto. Por supuesto que tienen razón Armando y tienes razón tú en lo que a la Biblia dice, porque pues ya hemos explicado, y tú, José Antonio, ya has explicado ampliamente la razón justificativa de por qué nosotros pensamos que la justificación desde la perspectiva gramatical y sistemática
debe de ser entendida así como lo entendieron los reformadores. Y no es argumento suficiente lo que dicen ellos de que como partieron de una idea de temor, de preocupación por el pecado, eso los llevó a arribar a esa conclusión de justificación, a los reformadores, Lutero y ellos. No, sino más bien eso motivó, y ahí es donde está la diferencia, eso motivó en Lutero y en Melanchthon y en Calvino el estudio serio y profundo sobre cuál era el verdadero significado de la justificación, y arribaron a ese concepto que nosotros ya lo hemos expuesto aquí ampliamente. No es que su culpa los haya hecho producir un concepto de justificación, sino que su culpa, si la queremos llamar así, motivó la búsqueda de un concepto de justificación en la Biblia, lo que la Biblia dijera. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y estos pretenden sustituir el concepto de justificación, de tal manera que si tienen éxito en algunos, bueno, pues el ecumenismo ya queda abierto, ¿no? Por eso quizás muchos se han vuelto ecuménicos, porque una, no entienden el concepto de justificación de la Reforma, y dos, pues si la justificación es casi la santificación, pues entonces, ¿cuál es el problema? No hay diferencia, ¿no? Y pues no tenemos diferencia con No, y Roma. queda muy claro lo que decías ayer, Robert. ¿Mande? No, queda muy claro lo que decías ayer. Su postura quizás se obedece exclusivamente a una postura académica de hombres. No, pues ya les leí que él lo dice así. Sí, así lo dice. Entonces, tratar de justificar su gradito académico, llevándose el apelativo de maldito por haber hecho eso, pues también él tendrá que dar cuenta de eso. O si no es que, como dice la Biblia, ¿no? Ya está condenado. Bueno, nosotros no vamos a condenar a nadie. No, Solo por estamos eso digo, la exponiendo, Biblia lo tiene ya bien dicho, sí, ¿no? solo estamos exponiendo, pues, o José Antonio, que es el que más ha leído sobre esto, está exponiendo esta llamada, que es un nombre, llamada Nueva Perspectiva de Pablo, ¿verdad? O sobre Pablo. Así es. Sobre Pablo, una nueva perspectiva, pues que tiene como núcleo central a estos tres sujetos, ¿verdad? A Sanders, a Don y a Wright, Tom Wright, digamos como el núcleo base, ¿no? Aunque ya hay muchos otros que han seguido esta corriente, muy ecuménica, muy hacia el catolicismo principalmente, y afín al catolicismo, pues si revisamos su definición, vemos que pues, le quitaron 2, 3 cositas a la definición católica, pero en realidad se parece mucho a Trento. Es algo de Por delante. Trento y Concilio Vaticano II. Fusionaron esas dos. Permítame un segundo, hermano. Sí, así es. Pues bien, hermanos, si quieres pasamos a la lectura ¿Cómo no, de hermano? los hermanos que nos han escrito. Ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que solamente le vamos a dedicar este programa a esto, ¿verdad, hermano? Yo creo que sí, hermano. No vale la pena seguir abundando sobre estas cosas. Entonces, pues si quieres, como lo veníamos haciendo, 2 y 2. Bien, arráncate, ¿Te bro. parece? Nuestro querido hermano Raúl Blondel, cancumureño, en gracia Cancamureño. cancamureño, ¿eh? Sí, ¿Será apellido o será yo creo que sí. de lugar? Pero yo creo que es su apellido, ¿eh? En gracia y justificado por la obra de Dios en Cristo, gracia y paz, amén, dice nuestro hermano. Sigue diciendo, dice, disfrutando del cuerpo y sus enseñanzas por los hermanos que Dios ha usado
como nuestros jefes, dice, no, hermano, bueno, como nuestros hermanos jefes, ahí pues que sí. Nuestra hermana Lucelena Muñoz Jiménez, saludos desde Cali, Colombia, hermano. Adelante, hermano. Nuestra hermana María Beatriz Campini, buenas noches. Y está retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Nuestra hermana Luz Elena Muñoz Jiménez, de quien ya leíste, también nos saluda. Bien, nuestro hermano José Guadalupe Guerra Lázaro. Buenas noches, excelente atardecer, estimados hermanos. Gracias por sus comentarios. Saludos desde Puebla, nuestro querido hermano nos saluda desde Puebla, estado mexicano del interior de la República, también casi al centro del país. Nuestra hermana Emma Castilla dice muy buenas noches, amados hermanos, presente en gracia y justificada y muy atenta por recibir estas enseñanzas. Infinitas gracias, dice la hermana. Adelante, hermano. Amén. Ángel Cruz Vázquez. Muchas bendiciones, hermanos, desde Venezuela. Su hermano Ángel Vázquez, con mucho cariño, muy buenas las explicaciones bíblicas. Gracias, hermano. Nuestro hermano Javi Stream, saludos, hermanos, desde Jiutepec, Morelos, en gracia y justificado. Adelante. Morelos, otro estado de la República Mexicana. Paco Jiménez Bruzón, buenas noches, hermanos, en gracia y justificado. Y un abrazo rompecostillas, especialmente para don Roberto. Y las fuentes. Y para don José Antonio y don Armando González también un agradecimiento especial. Dice nuestro hermano a don Roberto Paco por el envío Jiménez. de los archivos Exacto, a don del Roberto por el Catecismo envío. Católico. Muchas gracias. Nuestra hermana Yanine Elizabeth Ortiz, bendiciones, queridos hermanos. Y hermanas, Dios los bendiga grandemente. Adelante, hermano. Nuestro hermano Alexander Porras. Saludos, mis hermanos, desde Costa Rica. Aquí estoy junto con mi familia en gracia y justificados. Un saludo para usted, hermano, y cada miembro de su familia. Un abrazo, hermanos. Nuestro Bueno, hermano Prada Elbert Prada Gómez. Gómez. Adelante, hermano. Fraternal saludos a mis hermanos de charlas bíblicas. Muy bien, nos escribe nuestro hermano Jesús Lozada. Dice páginas, grupos y perfiles personales que están retransmitiendo en vivo el programa de esta tarde-noche. Yanine Elizabeth Ortiz, desde su perfil personal. Emma Castillo, desde su perfil personal en Querétaro, México. María Beatriz Escampini, desde su perfil personal en Pinamar, Argentina. Lucelena Muñoz Jiménez, desde su perfil personal de Cali. Raúl Blondel, para los grupos cristianos de Venezuela en el mundo, más gloria, Dios, el recobro del Señor, Iglesia de Cristo en casa, y dice SCI, edificando la iglesia. Alexander Porras Cascante para el grupo Verdades del Cristianismo. Jesús Lozada desde la Ciudad de México para la página de Sola Escritura. Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad y al grupo Teteleste en Chile. Nuestro hermano Jesús Lozada manda este reporte que le entrega el Facebook con respecto a quien está retransmitiendo. A ver, hermano, si al siguiente y último creo. Adelante, hermano. María Beatriz Escampini, cuánto les agradezco el tema de hoy. Voy a volver a escucharlo, siempre me interesó saber sobre el ecumenismo. Son mis maestros por excelencia en muchos años de evangelio. Muchas gracias a usted, hermana. Le mandamos un fuerte abrazo y sabedora de que está siempre en nuestras oraciones y presente, querida hermana, al igual que todos los hermanos que de manera cotidiana nos saludan cada 8 días y que están presentes, igual a todos aquellos que nos oyen de manera diferida. Un saludo muy fraternal a todos ustedes, hermanos. Creo que son todos, mi querido hermano. Son todos. No acaba de llegar uno.
Desde Trujillo, Perú, gracia y paz de Dios a vosotros, hermanos. David Z. Asmat. Desde Perú nos saludan. Un fuerte saludo a todos nuestros hermanos peruanos. Bueno, hermano, como un último comentario rápido, que es una sugerencia. Es uno de los pocos libros que tenemos sobre el tema, muy bien escrito, traducido al español por un profesor del Seminario Reformado de Jackson. El libro es este. Destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva sobre Pablo. El autor es Robert Caro. Uh-huh. Esta es una editorial que tiene, pues no mucho tiempo de haber salido al aire. La editorial es Editores JB. No, perdón. Dios mío. Es Editorial Teología para Vivir. Editorial Teología para Vivir. No es un libro caro, no es un libro muy extenso, son 340 páginas. Y un libro muy leíble, muy bien escrito, muy práctico. Y sí, como que destruye aspectos del fundamento de la nueva perspectiva sobre Pablo. Bueno. ¿Qué concepto de justificación maneja José Antonio? El reformado. Ok. Él es reformado. Muy bien. Bueno, si no hay más que decir, queridos hermanos de la comunidad, queridos hermanos y hermanas de la comunidad de charlas bíblicas, damos por terminado el programa de este 27 de septiembre del 2023. Les mandamos un fuertísimo saludo y que Dios los bendiga, queridos hermanos, esperando en Dios que podamos estar aquí nuevamente el próximo miércoles para platicar con ustedes acerca de ya casi la conclusión del tema de la justificación. Nos deben de quedar quizás unos 10 programas, ¿no, mis queridos? Pues sí. Octubre y noviembre, prácticamente, que serán 4, 8, sí, unos 10 o 9 por ahí. Bueno, sí, ya estaremos aquí al pendiente con todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos y que tengan muy buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.